Buenos días, chicos. El tema que vamos a trabajar en formación cívica y ética hoy es muy bonito y muy interesante porque trata acerca de la libertad. Ustedes ya tendrán una idea de lo que es la libertad, que no es otra cosa más que la facultad que tenemos nosotros para actuar de acuerdo a nuestra propia voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que somos nosotros mismos quienes decidimos si hacemos o no hacemos ciertas cosas. Y eso es muy importante porque de acuerdo a nuestro actuar van a tener o van a suceder diferentes cosas. Hay dos tipos de libertad, se interpretan desde dos puntos de vista. Existe la libertad para actuar y salir beneficiados nosotros mismos, pero también existe la libertad para actuar beneficiando a otras personas. Algo muy importante acerca de la libertad es que debemos ejercerla con responsabilidad. Yo ya sé que soy libre de hacer ciertas cosas, pero no por eso quiere decir que como yo ya soy libre voy a hacer las cosas como yo quiera, porque no siempre funciona de ese modo. Miren, hace muchos años en México existió un terremoto, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que los mexicanos tuvieron que decidir, no tuvieron desde un punto de vista obligatorio, sino que muchos de ellos salieron incluso en las noticias, tenían la libertad de ayudar o no ayudar. ¿Y qué pasó? Que muchos decidieron hacerlo, ayudando a levantar escombros. De hecho salió ahí una perrita muy famosa que estuvo rescatando a las personas. Otros ayudaron mandando víveres, es decir, comida, alimentos enlatados, recursos de primera necesidad para las personas. Entonces ahí, durante ese terremoto y después de él, todos nosotros teníamos la libertad de poder ayudarlos y también teníamos la libertad de decidir pues no ayudarlos. ¿Y qué pasó? Que cada uno decidió qué hacer en ese momento. Lo mismo ocurrió con esta situación de la pandemia que estamos todavía viviendo. Muchas personas decidieron ayudar a otras decidieron pues no hacerlo, pero a final de cuentas cada una de esas decisiones trajo consigo reacciones o sucesos positivos o negativos. ¿Y qué sucede con esto? ¿A qué me refiero que yo debo de ejercer mi libertad con responsabilidad? Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que ustedes ya son un poquito más grandes, que crecen, vamos a suponer que crecen un poquito más y sus papás ya les dan la libertad de salir. Y no sé, allá en el libro menciona un ejemplo muy interesante acerca de que ustedes tienen la libertad de ir a ciertos lugares, pero resulta que de repente no tengo cuidado y me lastimo. Esa libertad que yo ya ejercí al hacer ciertas cosas en ciertos lugares tuvo una consecuencia negativa cuando yo me caí. Entonces, ¿cuál va a ser mi responsabilidad? Bueno, pues tener quizás la siguiente vez un poquito más de cuidado o tener que ver cómo reaccionar en ese momento, entre otras cosas. Aquí suceden diferentes situaciones en donde nosotros podemos actuar con libertad. Un ejemplo muy claro es ahorita con las clases en línea. Ustedes ya saben que deben de trabajar de este modo porque es una manera, digamos, viable para todos ustedes y para todos sus compañeros. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen toda la libertad del mundo de decidir si hacen las tareas o no hacen las tareas. ¿Y qué pasa? Que muchos deciden, no, pues es que sí lo voy a enviar porque es importante. Pero hay otros que no, que deciden no hacerlo. ¿Y cuál va a ser el resultado de esas decisiones? En unos van a tener excelentes calificaciones y en otros quizás no van a tener ni calificaciones o pueden, suponiendo, tener calificaciones un poquito más bajas o reprobatorias. Entonces, lo que tiene que quedar claro aquí es que aunque todas las personas tenemos la libertad de actuar ante diferentes situaciones, esa libertad la tenemos que ejercer siendo responsables y siendo conscientes de que cuando yo actúe de algún modo, ese modo de actuar va a tener una consecuencia. Así como hay consecuencias malas, tal vez pueda tener sucesos positivos y que me pueden a mí ayudar a crecer como persona. Ahí en su libro hay varias imágenes en donde algunas personas están actuando, pero ¿será que están siendo obligadas? ¿Será que cada quien está actuando con voluntad propia? Eso es lo que ustedes van a ver. De repente hay marchas, ahorita suenan mucho las marchas, de repente hay gente que está ayudando a otras personas, de repente hay personas, no sé, haciendo otro tipo de actividades, ahí en las imágenes lo van a ver. Y ustedes deben identificar si esa libertad está haciendo, a las personas los están obligando o están actuando con libertad propia. A mí este tema me gusta mucho porque ustedes que están creciendo van a empezar a tener un poquito más de libertad y sus papás le van a dar quizás un poquito más de libertad. No digo que mucha, pero sí la suficiente para que ustedes experimenten nuevas cosas, tengan nuevas experiencias que conforme vayan creciendo les va a ayudar a formarse, a formar su identidad personal, a tener una idea de cómo van a ser ustedes cuando sean más grandes. Entonces su actividad es sencillita, analicen la imagen, lean el pequeño texto que está en su libro y con eso ustedes se van a dar cuenta de cuán importante es ejercer la libertad con mucha responsabilidad. Recuerden que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Nos vemos mañana, chicos. Éxito en sus tareas.